Señoras y señores, acabamos de ver historia, somos contemporáneos a la utopía más imposible cazada por el profe Alfaro. Alemania se acaba de quedar afuera de la Copa del Mundo, Paraguay acaba de meterse en los octavos de final en un partido intensísimo, sufrido, muy emocional también para el lado paraguayo. Paraguay desde los 12 pasos en la tanda de los penales acaba de dejar afuera a Alemania de la Copa del Mundo, otro golpe alemán. Luego de Qatar 2022, luego de Rusia 2018, otra vez eliminado de manera prematura, y Paraguay, que vuelve a la Copa del Mundo después de 16 años, pudo cobrarse lo que fue aquella eliminación contra España en Sudáfrica 2010. Hoy es todo emoción para el pueblo paraguayo, y a base de defenderse bien, a base de ser un equipo aguerrido, a base de ser un equipo que confiaba en su metodología, que confiaba en sus argumentos, que creía que jugando de esta manera todo era posible y sacar a Alemania también. Bueno, con un equipo con el sello de Alfaro, Paraguay acaba de eliminar a Alemania de la Copa del Mundo. Había que creer, y allí creció Paraguay y también lo pudo hacer realidad. Yo creo que es un partido en el que Paraguay cumple con lo que habíamos dicho la semana pasada cuando cuando se metió en esta ronda de 16avos de final. Paraguay es un equipo que va a complicar mucho más a las selecciones grandes en la ronda de mata-mata de lo que demostró en la fase de grupos. Paraguay iba a ser un equipo más duro en la eliminación directa que en el formato de liguilla, y así lo dejó demostrado. Hoy Alemania la pasó mal contra Paraguay, le costó encontrarse con el empate, no pudo darlo vuelta, terminó pateando penales y Paraguay termina logrando la hazaña. Utopía, check, cazada por el profe Alfaro, que ahora piensa probablemente en Francia o si no en Suecia, pero con el sueño de seguir avanzando en la Copa del Mundo. Paraguay acaba de hacer historia y dejó afuera a Alemania del Mundial como la gran revelación y el gran momento que ha tenido el Mundial del año 2026. Y obviamente, en una victoria paraguaya que queda para la historia, quedará para la posteridad el triunfo paraguayo en el día de hoy. Una selección paraguaya que había llegado al Mundial con expectativas, con sueños por cumplir, después de largo rato sin estar en las Copas del Mundo. Sudáfrica 2010, la última participación, y quedando afuera de esa manera, con un penal casi que podría haber eliminado Paraguay a España en aquellos cuartos de final en Sudáfrica 2010. Y hoy, 16 años después, creo que desde los 12 pasos Paraguay logra cobrarse cierta revancha de lo que fue aquella eliminación en manos de España, porque a Paraguay le había quedado una herida abierta, a Paraguay le había quedado esa sangre en el ojo de no haberse podido quedar con la eliminación del que posteriormente hubiese significado el campeón del campeonato de Sudáfrica 2010. Paraguay casi lo elimina a España, y hoy, mucho tiempo después, más de 15 años más tarde, vuelve a patear, esta vez tiros del punto de penal, tanda de penales contra un seleccionado europeo y campeón del mundo como lo es Alemania, y esta vez logra dejarlo afuera. Y yo creo que logra dejarlo afuera por dos principales cosas. Primero, porque ha sido un equipo por sobre todas las cosas comprometido, que ha trabajado, que ha doblado las presiones. Almirón por la derecha, Galarza por la izquierda, lo ha hecho muy bien ese trabajo para nunca quedar mal parado. Y después porque fue un equipo que soñó y que creyó que eso era posible, con esa pared, ese pase entrecortado de Almirón a Galarza Fonda, que termina dando un centro para que Enciso abra el partido. Y después, cuando parecía que Paraguay desaprovechaba el triple match point que tenía en la tanda de penales, Jonathan Tah erra el penal, lo tira por arriba del travesaño, y después la zurda de Canales le da la clasificación a Paraguay. Paraguay soñó, Paraguay confió, Paraguay creyó, y gracias a todo eso y un buen trabajo defensivo se mete en la próxima ronda y cumple con lo que habíamos dicho de alguna manera en el video anterior, en el video contra Australia, donde habíamos analizado el gran y memorable Pacto de San Francisco que hasta acá ha surtido efectos. Ha valido la pena aquel partido 0-0 contra Australia, que era el peor partido de la Copa del Mundo. Hoy Paraguay jugó el mejor partido de la Copa del Mundo en materia de emociones y en materia sensaciones. Y yo creo que Paraguay va a ser un equipo, y ya lo es, mucho más exigente en los duelos de mata-mata y de eliminación directa de lo que ha sido en el formato de liguilla, porque ya lo habíamos dicho, después de que Australia y Paraguay empaten 0-0 y Paraguay se meta en la ronda de eliminación directa mundialista, Paraguay es un equipo que a los grandes les va a complicar la historia, al igual que Ecuador, al igual que Colombia. Los seleccionados sudamericanos son exigentes en las rondas de eliminación directa, porque no te da nada por perdido, porque sabe que hay que defenderse cuando hay que defenderse, porque cuando hay que dar un paso hacia adelante. Hoy ha tenido criterio ofensivo para hacer un muy lindo gol jugando contra Alemania en Estados Unidos. Yo creo que Paraguay ya lo ha demostrado, ya lo ha sido en el día de hoy, un seleccionado que le puso las cosas muy difíciles a la Alemania de Julian Nagelsmann, y creo que ha quedado demostrado que Paraguay
mirando hacia adelante en esta Copa del Mundo puede llegar a ser un seleccionado que también se las ponga difíciles a Francia. No digo que lo vaya a eliminar, son probablemente palabras mayores de un seleccionado paraguayo que hoy todavía está lejos del nivel que implica la categoría francesa, pero no hay dudas de que Paraguay realmente le va a poner las cosas incómodas a Francia. Creo que en materia de desgaste, en un mundial tan corto, con tantos partidos, con tantos equipos, llegar cansado a las rondas de eliminación directa te puede hacer cometer un error, y jugar contra Paraguay, si no te elimina, por lo menos te cansa. Entonces ya va a ser un dolor de cabeza para Suecia o para Francia, cualquiera de los dos que avancen a la próxima ronda de octavo de final. Y yo creo que, a ver, hablemos un poco del fútbol paraguayo, que hoy desarmaba la línea de 5, que hoy jugaba con Cáceres, con Gómez, con Canales y con Junior Alonso. Una defensa que hoy realmente ha defendido muy bien, ha marcado bien a Kai Havertz. No era fácil porque hoy estaba Havertz de centrodelantero, de hecho es el que hizo el gol para empatar el partido. Estaba Undav, que era el goleador alemán, que realmente había significado una confianza, una jerarquía para el equipo de Nagelsmann. Y también estaba Sané, y también estaba Florian Wirtz. Florian Wirtz por la izquierda, Sané por la derecha, haciendo las de extremos, uno por un lado, el otro por el otro. Florian Wirtz, es cierto, tratando de conectarse más con el propio Brown, y el Leroy Sané también con un trabajo de retroceso por su derecha bastante bien marcado. Entonces Paraguay va a tener obviamente un partido difícil en materia de jerarquía. Estaba por detrás de lo que significan los hombres del Bayern Múnich o del Arsenal o del Liverpool, por ejemplo, que juegan en el seleccionado teutón. Y la realidad es que Paraguay, aún sabiendo sus limitaciones, aún sabiendo cuál es la jerarquía propia que tiene, conociendo obviamente cuáles son las marcas paraguayas, creo que hoy ha hecho un muy buen partido contra Alemania, porque ha entendido, mejor que contra Estados Unidos y mejor que contra Turquía y contra Australia, cuáles son las limitaciones que Paraguay tenía y por dónde debía lastimar a Alemania. Y hoy Paraguay complicó la estadía alemana gracias a que le entregó la pelota y Alemania no supo demasiado bien qué es lo que tenía que hacer con ella. Además, obviamente, Paraguay en la primera clara que tuvo la mandó a guardar y rompió con el 0 y empezó a ganar el partido. Entonces, en ese aspecto, el partido de Paraguay fue prácticamente perfecto, porque a base de garra, a base de entrega, a base de corazón, a base de amor propio y a base de entender qué es lo que cuesta en Paraguay y qué es lo que sale bien, Paraguay logró complicarle la vida a una Alemania que tiene como sello propio y como principal característica la monotonía. Alemania no tiene cambio de ritmo, Alemania no tiene sorpresa, Alemania no tiene velocidad, y cuando vos sos un equipo sin sorpresa y con mucha monotonía, sin cambio de ritmo, jugar contra Paraguay, que se te cierra atrás, que te obliga a solucionar de otra manera, es verdaderamente exigente. Entonces Paraguay hoy, para eliminar a esta Alemania, hizo un partido prácticamente perfecto. Y después hay que hablar de la mitad de la cancha, una mitad de la cancha con un Andrés Cubas que hoy fue fundamental, entendiendo dónde debía marcar, a veces a Kai Havertz, a veces en Mecha, luego salió en Mecha, ingresó Goretzka para pisar un poquito más el área también y llegar con argumentos. Un Mecha que había sido de lo mejor de Alemania en la Copa del Mundo, hoy no tuvo un buen partido, creo que en cierta medida porque la mitad de la cancha paraguaya trabajó bien. Y hay que hacer un párrafo aparte para pasar obviamente por Cubas como socio, para también hablar de Bobadilla, para también hablar de Mauricio, que entró en el complemento y para mí lo hizo muy bien. Hay que poner un párrafo aparte para el Mundial de Matías Galarza Fonda, que lo echaron de River cuando arrancó la Copa del Mundo y ha demostrado hoy que si vos le das confianza, que si vos le das titularidades, que si vos le demostrás cuáles son los caminos, como lo hizo el profe Alfaro con él, Matías Galarza Fonda es un jugador que en todas las pelotas deja la piel. Galarza es un jugador que hoy ha demostrado otra vez por qué es titular en este seleccionado y por qué, a pesar de que River prácticamente lo haya dejado en libertad de acción, puede llegar a tener muchas ofertas de equipos fuertes y seguir construyendo su carrera. Un jugador que hoy ha entendido los momentos en los que debía dar el paso hacia adelante, ha dado una asistencia perfecta a Julio Enciso prácticamente a la cabeza después de un muy buen pase de Miguel Almirón, lo dobló perfecto por afuera el futbolista Galarza para que después le ponga un centro perfecto a Enciso que entró a la altura del punto del penal. Pero cuando hubo que defenderse hoy lo hizo por la izquierda, cuando hubo que raspar por dentro también se puso las botas, se puso el overall y pudo hacerlo también en la mitad de la cancha. Trabajó bien contra Australia, trabajó bien contra Turquía y fue el mejor paraguayo de la cancha en el partido contra los otros europeos a los que se enfrentaron. Yo creo que Matías Galarza para este seleccionado paraguayo no es el principal argumento futbolístico, porque ese claramente es Julio Enciso, pero sí es el principal argumento pasional. Matías Galarza es la demostración de cómo debe jugar emocionalmente el futbolista paraguayo, y hoy otra vez lo dejó demostrado. Y ahí hay un gran trabajo del cuerpo técnico, hay un gran trabajo del entrenador, que ha demostrado que a ciertos jugadores, si vos le das la confianza y vos le das las titularidades que requieren para poder demostrar, están a la altura, demuestran ser lo que son. Y yo creo que hoy Matías Galarza Fonda ha jugado un mundial para sacarse el sombrero y para que realmente siga teniendo ofertas para continuar su carrera donde él quiera. Y obviamente
Hay que hablar de un Almirón que hizo un buen primer tiempo, que yo creo que los jugadores que te dan soluciones en una Copa del Mundo se distinguen verdaderamente cuando las oportunidades son pocas y con poco hay que hacer mucho. Y yo creo que Miguelito Almirón hoy realmente en Paraguay con poco hizo mucho. Esa es la gran distinción de los jugadores efectivos y eficaces en las Copas del Mundo, tener pocas y generar mucho mediante de esas. Y hoy Miguel Almirón realmente ha sido esa función para Paraguay, porque Paraguay lógicamente iba a tener menos la pelota que Alemania, iba a tener menos funcionamiento que Alemania, iba a generar menos chances en el arco de Neuer de lo que Alemania las iba a generar en el arco de Orlando Gil. Y ha quedado demostrado que con poco Miguel Almirón, aún habiendo tenido un arranque de Copa del Mundo complicado, siendo expulsado en el partido contra Turquía, puede hacer mucho. Y hoy ha quedado demostrado en algunas que otras jugadas ofensivas de Paraguay en la primera parte, que no ha tenido muchas, pero que por lo general Almirón y Paraguay las han manejado bien. Y más que nada con la jugada del gol de Enciso, que es un golazo verdaderamente el paraguayo, que Miguel Almirón, cuando tiene la cabeza fría, cuando tiene la mente puesta en lo que está sucediendo, es un jugador que en cuestión de instantes, en cuestión de segundos puede generar mucho peligro. Y hoy lo volvió a demostrar. Más que nada queda sintetizado en la jugada del gol de Enciso. Un pase perfecto, milimétrico, estando donde pedía la jugada y haciendo lo que sugería la acción. Un pase filtrado a Galarza, lo dobla perfecto por atrás, después el centro es a la altura del punto penal, perfecto en potencia y en altura, para que Enciso prácticamente se la lleve puesta y haga el primer gol del partido. Y después obviamente, porque hablamos de los delanteros en el partido contra Australia, que lo analizamos en este canal y que obviamente hablamos del delantero Ábalos, hablamos del delantero Pita, hablamos del delantero Arce, hablamos de Tony Sanabria también, que hoy erró un penal en la tanda. Y yo creo que no tiene del todo definido Alfaro quién va a ser el centrodelantero, porque hoy por ejemplo entró Caballero, que casi no había jugado en los primeros 3 partidos. La realidad es que quizás sea en el puesto de número 9 a donde a Paraguay más le falte todavía solucionar problemas. Lo dijimos el otro día, no quiero meterme tanto de vuelta en lo mismo, pero tiene mucho y resuelve poco. No solamente Ábalos, digo cualquiera. A ver, Paraguay tiene muchos delanteros que hasta acá no le generan ninguno las soluciones por los que los trajeron. Entonces yo creo que ahí Gustavo Alfaro va a tener un problema a solucionar. Pero la principal variante ofensiva, la principal sorpresa la tiene Julio Enciso, claramente. Un jugador que por sí propio, que por sí mismo, que por sus propias condiciones genera mucho en Paraguay. Y lo mismo que decíamos con Almirón, tener pocas y hacer mucho. Yo creo que esa es la descripción de Enciso, que hoy además logra un gol importante por lo que había sido la previa mundialista, por lo que fue el camino paraguayo, por lo que fue el sufrimiento también de aquella goleada contra Estados Unidos en el primer partido. Hoy Paraguay da un paso hacia adelante, y si Paraguay hoy da un paso hacia adelante, lo hace porque tuvo a un Enciso que en todos los partidos jugó de 6-7 puntos para arriba. Y yo creo que ahí está la clave paraguaya. Paraguay tiene un jugador que por lo general sus partidos regulares tienden a ser buenos, que su promedio es alto y que por lo general siempre genera una solución en Paraguay. Ese es Julio Enciso, que tiene poco espacio y se saca un hombre de encima, que tiene gambeta y además la hace hacia adelante. Un futbolista con desequilibrio, con sorpresa, que si me apurás, ese perfil de futbolista es al que hoy le faltó a Alemania, porque hoy Alemania ha demostrado ser un equipo que tiene mucho renombre, que tiene mucha jerarquía, que hoy prácticamente tenía 4 delanteros, entre Sané, entre Havertz, entre Wirtz, entre Undab, después entró Musiala, después entró Voltemade, entró Amiri, que también tuvo protagonismo en la tanda de los penales. Realmente Alemania hoy, a pesar de tener tanto renombre y a pesar de tener tantos delanteros, no ha estado a la altura de lo que implica jugar la Copa del Mundo. Y otra vez ha sido una selección que fue de mucho más a mucho menos, arrancando goleando a Curazao, pareciendo que era una selección alemana que podía llegar a reivindicarse luego de lo que había sido Qatar y luego de lo que había sido Rusia, los mundiales anteriores en donde Alemania quedó afuera en fase de grupos, y hoy vuelve a ser, después de haber jugado un flojo partido contra Costa de Marfil y haberlo ganado porque Costa de Marfil lo perdonó, y después de haber perdido contra Ecuador en el cierre de su grupo, Alemania vuelve a ser un equipo que verdaderamente tiene pocas soluciones, y hoy ha movido bien la pelota, la ha tenido mucho, la posesión de la pelota obviamente indica que Alemania ha controlado el partido 75-25, pero de poco te vale tener esa posesión de la pelota si vos no tenés sorpresas, si vos no tenés cambio de ritmo, si vos no tenés realmente un jugador que pueda romper con esa monotonía futbolística que tiene Alemania, que es una máquina que funciona bárbaro, que los engranajes ruedan y rotan a la perfección. Ahora, no hay ningún chispazo de genialidad que a Alemania pueda significarle ganar un partido de estas características, y con una Paraguay que encima abrió el marcador, que encima arrancó ganando el partido, Alemania verdaderamente con este contexto y resultado adverso nunca pudo solucionarlo y nunca pudo incomodar demasiado a Paraguay. Una clave para Paraguay, pensando en lo que se viene, pensando en el futuro, antes de hablar de algunas facetas positivas alemanas, los centros frontales y cruzados a Paraguay lo complican
y mucho. Así viene el gol de Kai Havertz, así le ha convertido también el gol que no valió de Jonathan Tah en un centro pasado del segundo palo, donde Paraguay pierde las marcas cuando entra el zaguero del Bayern Múnich por el segundo palo paraguayo. Pero más que nada ese gol de Kai Havertz, donde ha tenido más de una situación parecida, porque Alemania no podía meterse, no tenía profundidad, no podía filtrar, entonces encontraba chances en esos centros de esas características, de ese calibre. Y creo que ahí Paraguay encontró algunas dudas. En una saga central hoy mucho más sólida de lo que la habíamos visto en la fase de grupos, hoy sin estar Alderete, pero estando Canale, que además de arriba va bárbaro, y también con Gustavo Gómez, con Junior Alonso, que también cabecea bien, y con Cáceres, que tiene que hacerlas de cerrar por el otro lado a veces cuando el centro viene de la otra punta. Paraguay hoy ha padecido ese lugar, y hoy Alemania ha entendido que quizás la única falencia defensiva que podía tener Paraguay eran esos centros cruzados o frontales que buscaban el segundo palo. Ahí lo encontraron a Havertz con un centro muy parecido también al segundo palo, casi hacia el segundo Alemania, y hoy Alemania ha encontrado esa dificultad en Paraguay, que debería ser una fortaleza, y hoy la ha expuesto como una deficiencia también. Y yo creo que Alemania, más allá de que se haya quedado afuera del Mundial, que obviamente es una selección que, repito lo mismo, hago hincapié en lo que habíamos analizado en los últimos partidos de Alemania, de mayor contra Curazao, a menor contra Paraguay, hoy por momentos jugando mal verdaderamente, por más que Paraguay haya entregado la responsabilidad del partido, Alemania no ha podido resolverlo nunca, y yo creo que en un Mundial vos tenés que jugar bien, obvio, pero por sobre todas las cosas resolver situaciones adversas y negativas. Alemania no lo pudo resolver en ninguno de los partidos que se les presentó complicado, y por eso se termina quedando afuera del Mundial. Pero ha tenido algunas cosas positivas, con un Davi con Havertz, con la presencia de Wirtz, que ha hecho un buen partido, que lo ha hecho por la izquierda y arrimado hacia adentro, con Nathaniel Brown, que pasa mucho el ataque y además lo hace con mucho criterio, y con el rol de Kimmich, que hoy, con la subida al ataque del lateral del carrilero Brown, Kimmich quedaba como tercer zaguero central o como línea de tres para salir jugando con la pelota controlada. Después Kimmich, cuando entró Antón, pasó a jugar a la mitad de la cancha. Para mí Kimmich fue el mejor de los alemanes que hoy jugaron el partido contra Paraguay, y con un Leroy Sané que tenía toda la libertad de acción por esa banda derecha, que hasta retrocedía para recibir la pelota y para empezar a generar los ataques, y creo que también hizo, dentro de las generaciones que tuvo, un partido prolijo. A ver, tampoco cambió el ritmo, tampoco generó situaciones de gol, pero Leroy Sané tampoco fue de los más flojos que tuvo Alemania. Sí es el caso de Nmecha, que para mí hoy termina saliendo rápido por Goretzka porque no pudo encontrarse en el partido, más allá de alguna que otra cuestión física que pudo haber habido también. Pavlovic para mí hoy tampoco termina cerrando en la ecuación alemana. Para mí el mejor, vuelvo a hacer hincapié lo mismo, más allá de la saga central, que ganó duelos y que peleó mucho entre Rüdiger y Jonathan Tah, también Nathaniel Brown por la izquierda, que pasó mucho el ataque. El mejor alemán claramente sigue siendo Kimmich. El entendimiento del juego que tiene Joshua Kimmich es verdaderamente admirable. El futurista alemán que puede jugar de central, que puede jugar de líbero, que puede jugar de 4, que puede jugar en el medio, que hasta si se lo pedís, creo que te lo puede hacer de enganche también en algún pase filtrado. Joshua Kimmich es riqueza absoluta de las inferiores del Bayern Múnich, y que verdaderamente en el fútbol alemán creo que hoy ha sido de los pocos que ha estado a la altura de poder seguir avanzando en la Copa del Mundo. Paraguay acaba de dar un golpe concreto de realidad, y Alfaro personalmente acaba de cazar una utopía imposible. Alfaro ha demostrado que el rol del entrenador, más allá del trabajo táctico, más allá del bloque defensivo, más allá de entender las virtudes ajenas y de saber cuáles son las deficiencias propias para hacer un equipo psicológicamente más fuerte, lo más importante es la gestión del grupo. Y Alfaro en una Copa del Mundo vuelve a demostrar que a un grupo unido, un plantel sólido y probablemente también un equipo comprometido. Esa es la ecuación perfecta para ganar y para ser competitivo en una Copa del Mundo. Un grupo unido, un plantel sólido y un equipo que probablemente pase de ronda. Eso ha sido Paraguay, y el profe Gustavo Alfaro otra vez vuelve a dar un golpe sobre la mesa, y a base de poesía y a base de filosofía ha dejado afuera a Julian Nagelsmann, le ganó la pulseada al técnico alemán y mete a Paraguay en la próxima ronda de la Copa del Mundo con metodología propia. Eso es lo más importante. Paraguay acaba de pasar de ronda, Paraguay es equipo de octavo de final, Paraguay acaba de escribir la página más gloriosa y más dorada en su historia en Copas del Mundo. Paraguay se mete en octavo de final, deja eliminado a Alemania, y son palabras mayores, pero espera por Francia o espera por Suecia. Señores, Paraguay tiene un sueño y hacia allí va, a ser el equipo que ningún europeo se quiera enfrentar en la ronda mata-mata de esta Copa del Mundo. Ganó Paraguay, y obviamente aquí seguiremos estando para analizar lo que quede de la Copa del Mundo. Ya tenemos algunos clasificados a octavos, sigue avanzando el Mundial y aquí seguiremos estando. Muchas gracias por ver y por acompañar. Ganó Paraguay y el sueño sigue por lo menos hasta octavos de final.